Hola aviadores, mi nombre es Álvaro y esto es Alas de Papel. Hoy estoy muy entusiasmado por enseñaros este nuevo kit que es el Messerschmitt Bf-109, el temido avión nazi. Pues sí amigos, después de muchos meses de trabajo ya he conseguido terminar de diseñar el Messerschmitt Bf-109. Es un avión muy interesante tanto de construir como de volar. Tiene una envergadura, como podéis ver, es un poquito más de 1 metro de ala, 106 centímetros. Y a pesar de que es un avión de ala baja, que son un poquito más complicados de pilotar, la verdad es que tiene un comportamiento bastante sencillo. Dentro de que es una ala baja, no es tan sencillo como una ala alta como el Skinny Dumbo, pero se controla bastante bien. El motivo por el cual quería crear este avión es que, bueno, dentro de la Segunda Guerra Mundial, pues fue uno de los protagonistas en el bando alemán, en este caso, y bueno, se fabricaron más de 30.000 unidades y en el momento de la fabricación fue uno de los aviones técnicamente más avanzados de la época, sobre todo al principio de la Segunda Guerra Mundial. Este avión fue, a pesar de que fue muy importante en la Segunda Guerra Mundial, fue testado primero en la Guerra Civil Española. Por esto es por lo que luego los pilotos alemanes ya tenían mucha experiencia volando este avión y fueron tan exitosos utilizándolo como caza en la Segunda Guerra Mundial. Recordad que en la descripción os voy a dejar el enlace tanto al kit de montaje, que ahora os enseñaré, como a los planos descargables, que son totalmente gratuitos. Con los planos lo único que tenéis que hacer es descargároslo, lo podéis imprimir en vuestra impresora de casa en una A4, en papel A4 normal, luego pegáis los planos como a modo de puzzle y podéis sacar de ahí las piezas utilizando cartón pluma de 5 milímetros. Con el kit de montaje ahorraréis unas cuantas horas en tener que hacer todo este trabajo y podéis construir el avión desde el kit en aproximadamente un par de horas solamente. Y aparte de ahorrar tiempo, nos estaréis echando una mano para que sigamos desarrollando nuevos aviones para vosotros. ¿Empezamos el montaje? Bueno, pues en primer lugar vamos a ver cuáles son las piezas que vienen en el kit de montaje y también os voy a decir los números para aquellos que estéis utilizando los planos de montaje para que sepáis cuál es cuál. Esta es la pieza número 1, el timón de cola. Esta es la pieza número 2, que sería el estabilizador de cola. Las piezas 3 y 4 tenéis que tener cuidado, sobre todo aquellos que estéis utilizando los planos para hacer este avión, porque no es de material de cartón pluma. Es simplemente una cartulina muy finita que nos permitirá darle forma al fuselaje de manera posterior. Esta es la pieza número 3 y esta es la pieza número 4. Esto cubre la parte de atrás del fuselaje, lo que es la zona más de la cola, y esto es lo mismo pero para la parte delantera. Esta es la pieza número 5, que evidentemente es el fuselaje. Estas son las piezas 6 y 7, que corresponden a las dos alas. Estas dos son las piezas 8 y 9, que simplemente son dos tapas del fuselaje. Ahora vamos a pasar a la pieza número 17, que esto es también una tapa que iría en la parte inferior del morro. Justo aquí arriba es donde iría nuestra batería. Estas 4 piezas corresponden a las número 18. Son todas iguales y lo que nos van a servir es para hacer la forma de las alas. Es lo que nos va a dar forma a las alas. Y ahora vamos a ver estas piezas que son la 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Un total de 7 piezas. Parecen todas iguales, pero no lo son. Vamos a ver cómo la podéis distinguir para que tengáis muy claro dónde va cada una. Si os fijáis, hay 3 de ellas que tienen, digamos, un pico más acentuado en la parte de arriba y cada una va siendo más pequeña que la otra. Esto es para luego poder hacer la forma de la cartulina en el fuselaje, en la zona superior del fuselaje, en la parte trasera del avión. Estas 3 para la parte trasera. Las otras 4 que restan serían para la parte delantera. Y el orden en el que las vamos a utilizar es muy sencillo. Hay 2 de ellas que son exactamente iguales. Estas van en medio.
Luego hay una que es muy finita, que estaba delante del todo del morro, y luego la más grande iría en la parte de atrás, justo antes de la cabina del piloto. Entonces iría esta al principio, esta al final y estas dos en el medio. Bueno, y aparte de todas nuestras piezas en cartón pluma y en cartulina, vamos a necesitar algún otro accesorio, que estos vienen incluidos también en el kit de montaje. Estos son 3 alambres para los servos, para poder accionar los servos para poder accionar las superficies de control desde nuestros servos. También tenemos unas piezas impresas en 3D que son para poder accionar esas superficies de control. Es donde iría enganchado precisamente el alambre que os acabo de enseñar, de esta manera. Luego también vienen algunas gomas para poder sujetar las alas al fuselaje correctamente, unas varillas de madera también para poder hacer varias sujeciones, y por último esta pieza, que es donde vamos a poner nuestro motor. El motor iría en la parte de adelante, ya vienen los agujeros hechos a medida para poder meter el motor aquí, con la parte del medio, y luego las varillas irían de esta manera a lo largo de esta pieza para poder ajustar luego el motor dentro del fuselaje. Bueno, pues estas son todas las piezas, espero que os hayan quedado claras para que sepáis lo que vais a ir necesitando, y ahora sí, vamos a empezar paso a paso a montar este avión. Muy bien, pues vamos a empezar con el montaje de las alas. Para el montaje de las alas solamente vamos a necesitar estas piezas, evidentemente las 2 alas, que son las piezas más grandes, y luego estos 4 listones que los diferenciaréis muy rápidamente en vuestro kit o en los planos. Primero vamos a dejar estos listones en un lado y nos vamos a enfocar en una de las 2 alas y vamos a seguir el siguiente proceso. Entonces lo que vamos a hacer con una de las 2 alas es estas 3 líneas que veis aquí, tenemos que coger con un cúter y las tenemos que repasar en caso de que hayáis comprado el kit. Si son los planos tendríais que hacer simplemente en la línea que viene marcada, tenéis que hacer un cortecito, pero sin pasaros a el cartón de abajo, solamente lo que es el papel y un poquito del cartón que viene en la parte del medio. Digamos que es un corte hasta ahí, siempre respetando que la parte de abajo no traspase, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo en estas 3 y en esta línea de aquí. Estas 2 líneas, que son el del alerón, las vamos a traspasar para que el alerón pueda darnos el juego del movimiento. Entonces vamos a ello. Es mejor pegar un par de pasadas finitas antes que pegar una demasiado fuerte, pasaros y romper vuestra ala. Entonces, tomároslo con un poco de paciencia, que son solamente un par de pasaditas, y nos aseguramos que lo hacemos bien. Una, y ahora ya se me queda muy suavecito, y la segunda. Ahí está. Vale. Ahora vamos con el alerón, vamos a hacer exactamente lo mismo. Le pegamos un par de pasaditas. Ahí está. Ahí lo tendríamos más o menos. Voy a pegarle otra. Perfecto. Y a estas 2 líneas del alerón sí que podemos traspasar porque necesitamos liberarlas. Así es que directamente voy a ir hasta abajo. ¿Vale? También podemos hacerlo en 2 pasadas para asegurarnos que estamos donde debemos. 1 y 2. Ya he traspasado, entonces esto ya quedaría suelto y ya lo puedo doblar. Si no lo podéis doblar, significa que le tenéis que dar otra pasadita con el cúter a esta línea de aquí. Pero en mi caso ya lo puedo doblar perfectamente. Ya lo tendría listo. Muy bien. En el caso del kit, esta línea de aquí ya os viene hecha y de hecho el ala ya os viene doblada, que esto es lo que necesitamos hacer. Ya viene doblada así. Si tenéis los planos, pues simplemente le pegáis, pues como al resto, le dais 2 o 3 veces para que ya coja este juego y la podamos doblar. Ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir al borde de la mesa y desde aquí vamos a doblar como os he dicho, así. Y ahora esta parte de aquí vamos a coger un cúter en el filo de la mesa y a 45 grados vamos a pasar desde aquí hasta el final.
¿vale? Entonces vamos a ello. Fijaros que es muy importante no traspasar. Yo siempre me voy fijando, veis que aquí está la mitad de un cartón y otro, ¿verdad? Veis que este está ese filo. Si yo cuando hago el corte a 45 grados me paso y llego aquí, voy a hacerle un agujero al cartón. Así es que yo siempre hago este corte a 45 grados fijándome que como máximo llego 1 milímetro antes de ese corte entre uno y otro, porque si no, os digo, vamos a hacer un agujero. Entonces vamos a hacerlo. Se puede hacer en 2 pasadas también, o sea que la primera la podemos hacer más tranquilos. Vale, este es el primer corte. Entonces, como veis, bueno, hay en algunas zonas que hemos cortado un poquito más y hay en otras, pues que por ejemplo aquí, pues la verdad que no hemos cortado suficiente. Pues ahora podemos venir y repasar con cuidado para asegurarnos que tenemos esos 45 grados. Ya tenemos una de las 2 partes cortadas, ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo en la otra hasta aquí. Entonces volvemos a doblar y ahora esta es la parte que tenemos que replicar. Vale, pues ahí tendríamos nuestros 2 cortes en V. Esto nos va a permitir luego doblar esta parte encima del ala. Pues ahora vamos a hacer el mismo proceso en este alerón. Simplemente, como ya lo hemos cortado aquí un poquito, pues ya tenemos el juego. Lo ponemos uno encima de otro y nos vamos otra vez al filo de la mesa y volvemos a hacer ese corte a 45 grados. Ahora lo que vamos a hacer va a ser con un palito de estos que vienen en el kit, o un palito de madera, o bueno, cualquier cosa de este tamaño que tengáis, lo único que vamos a hacer es, estas hendiduras las vamos a hacer más grandes. Y para ello, primero podemos coger con la punta y entrar aquí para agrandar este carril. Necesitamos un carril un poquito más grande del que tenemos. Una vez lo hayáis hecho con eso, ya vamos con la parte más gorda y lo volvemos a pasar para seguir agrandando poco a poco. Perfecto. No os paséis porque no hay que traspasar. Y ahora lo que podéis hacer es el mismo proceso, pero con el palo de lado. Así. Un poco también como a 45 grados. Y así vais a agrandar esta hendidura. Eso es, por un lado y por otro. Siempre con cuidado de no pasarnos, pero ahí nos quedaría. ¿Veis qué diferencia entre este y este? Aquí ya podemos pues, reforzar con pegamento para hacer la doblez, etc. Y ahora hacemos lo mismo en la siguiente y en el alerón. Bueno, no en el alerón, no, de hecho. Sí, en el alerón, sí. Bueno, esto lo corto. Y aquí otra vez, pues con la parte más gruesa, le damos y ahí tenemos el carril, pues ya más abierto. Ahí lo tenemos. Y ahora, por último, es el hacer lo mismo, pero en esta parte del alerón, porque ahora mismo el alerón, si lo quiero subir y bajar, pues se queda enganchado. Entonces simplemente tengo que agrandar esto. Aquí con la parte fina puedo entrar aquí y agrandar este carril para que no haya fricción. Aquí ya no me da. Y ahora vamos a hacer lo mismo aquí, siempre con cuidado. Lo podemos hacer mejor en varios pasos y así nos aseguramos que no rompemos nuestras piezas.
Siempre con la parte finita primero y luego ya pues vamos entrando un poquito más. Y ahora, fijaros, si suena todavía un poquito, pues podéis fijar dónde es y repetir el mismo proceso hasta que lo consigáis. Bien, bueno, pues esto ya... Vale, esto ya está listo, perfecto. Muy bien, pues ya tenemos una de las dos alas listas. Ahora vamos a hacer la siguiente y las unimos. Muy bien, ahora solamente nos queda hacer la otra parte del ala y juntarlas. Así de rápido. Pues ahora solamente tenemos que unir las dos alas, pero antes vamos a utilizar estos 4 listones para hacer la parte donde vamos a doblar las alas para que sujeten. Entonces, 2 de ellas irían por aquí y 2 de ellas irían por aquí. Lo primero que vamos a hacer va a ser pegarlas una junto con la otra. Entonces simplemente cogemos un poco de pegamento y le damos una a toda la banda y lo pegamos. Es muy sencillo. Y ahora pego una encima de otra, me aseguro que estén alineadas. Y ya está. Esto es muy sencillo. No os queméis, el pegamento está muy caliente. Y ahora lo mismo con la otra. No hay que echar mucho porque esto se pega muy fácil. Solo un hilito. Y con eso vais a tener de sobra para pegarlo. Ahí está. Pues ahora lo que tenemos que hacer es, con estos dos listones pegados, ¿vale? Que es el doble listón, lo vamos a tener que pegar. Fijaros esta parte de aquí. Pues lo tenemos que pegar justo, digamos, en medio, ¿vale? Para que quede siempre alejándonos un poco de la parte central, casi más tirando hacia la parte externa. Y muy importante, muy importante, que lo peguéis en este filo, encima, casi encima, no lo lleguéis a tapar, pero más o menos, fijaros cómo lo acabo de posicionar yo. Ahí, aquí es donde queremos ponerlo, ¿vale? Y ahora vamos al filo. Ahí está. Y apretáis un poquito y esto se pega muy fácil. Bueno, pues ahí estaría uno. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro. Tal que así. Pues aquí lo tenemos. Tenemos ya las dos alas preparadas y con los listones pegados. Entonces ahora lo que hay que hacer es, según las tenemos aquí bien cuadraditas, vamos a darles la vuelta, tal que así. Y fijaros que aquí tiene una especie de V. Vamos a hacer que cuadre la punta. Fijaros que el ala ya la podéis ver, más o menos podéis intuir que es esta, ¿verdad? Eso es. Esta y esta, de aquí, ¿verdad? Así iría el ala, más o menos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, primero, vamos a pegar estas puntas. Fijaros cómo ya empieza a tener la forma del ala del avión del Messerschmitt. Entonces vamos a pegar por aquí con cinta hasta esta parte, desde aquí hasta aquí y dar la vuelta. Esto, si tenéis una mano amiga que os ayude, pues no viene de más. Bueno. Que os ayude. Y si no, pues también lo podéis hacer solos, que somos unos valientes. Vale, entonces fijaros, desde aquí, que quede bien pegadito, muy alineado, esto es muy importante, ¿vale? Y vamos a pegar ahí ese filo, bien pegado, bien tirante, y ahora que ya lo tenemos más o menos, pues podemos asegurarnos ahí bien pegadito. Ahí estoy. Lo que sobra, ahora le doy la vuelta
Y aquí lo tengo. Aquí ya tendría preparada el ala ya para hacerle las dobleces correspondientes. En este momento del montaje es importante que cojáis vuestros servos, porque si no luego os va a costar. No va a ser imposible, pero os va a costar un poquito más. Entonces, si cogéis ya los servos y los preinstaláis, pues os vais a ahorrar trabajo luego, ¿vale? Entonces los servos, fijaros que la posición es muy sencilla. La posición es aquí, ¿vale? El servo iría justo aquí. Va a quedar por aquí el cable, ¿vale? Por dentro de esta estructura, va a salir por aquí. Fijaros que el cable es corto y por ello ya me he traído, en este caso podéis utilizar o un alargador de servo o en este caso voy a utilizar un cable Y directamente. Entonces con el cable Y se conectaría y ahora ya tengo suficiente. Entonces esto quedaría, simplemente para que lo veáis, quedaría con la forma del servo así, fijaros. Y aquí ya quedaría el alerón para que el servo pueda tirar y empujar. Una pequeña cosa que se me ha olvidado deciros es que aquí nos interesa ya ir cortando esto para poder sacar ahora el cable del servo, porque si no nos va a ser imposible. Entonces, simplemente este agujerito que viene ahí, pues ya lo liberamos y podemos pasar el cable. Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser coger nuestra pistola de pegamento y vamos a pegar esta sección del ala, solamente la parte delantera. De aquí, de esta de aquí nos vamos a olvidar, simplemente la parte delantera, ¿vale? Entonces abrimos así y le echamos un poquito de pegamento. Ahí está. Y ahora, así. Y ahora con un cachito de cartón, el sobrante lo eliminamos. Bueno, y una vez seque, pues ya esta parte de la cinta ya la podéis poner encima también, pues para mayor seguridad. Y una vez tenemos esto, ahora lo que hay que hacer es que el ala coja la forma que debe de coger. Para ello, vamos a dejar esta parte de atrás la vamos a dejar sobre la mesa. Y vamos a coger todo el conjunto del ala y le vamos a empezar a doblar, ¿vale? Para que monte encima. Aquí tenéis que tener cuidado porque si estas subes no eran suficientemente profundas, os va a costar y vais a hacer un agujero aquí, ¿vale? Por esta parte. Entonces lo que vais a hacer es esto aquí y ahora poquito a poco el ala va a querer ir a su forma, siempre muy poco a poco. Sin forzar mucho. Si ves que tienes que forzar mucho, es mejor que le repaséis. Vale, pues parece que ahí se quiere asentar, efectivamente, y tiene que asentarse sobre esta zona de aquí. La forma del ala es esto, fijaros que está plano sobre la mesa. Ahora queremos que esto se siente plano sobre esto, ¿vale? Para que esta banda de aquí quede paralela al suelo. Ahí estaría. Ahí estaría perfecta, ¿vale? Bien, entonces como ya nos hemos asegurado que el ala tiene la forma correcta, pues ahora simplemente vamos a pegarla. Como ahora vamos a pegar, ahora es el momento de que instaléis vuestros servos. Fijaros que este ala de 106 centímetros es muy grande. Los servos van a ir en la posición en la que vamos a ponerlos aquí al final. En esta posición, una vez tengamos doblado. ¿Vale? Entonces, para ello, el cable tiene que pasar por dentro. Fijaros, por aquí dentro. ¿Vale? El otro exactamente lo mismo y el del medio lo paséis por aquí. Entonces vamos a pasarlo, vamos a coger un cachito de cinta y lo vamos a dejar pegado a la otra parte para que no se nos salga. Y ahora con esto ya fuera del camino que no nos moleste, aseguraros que las conexiones están bien hechas porque ya no vais a tener acceso a esto. De hecho, si queréis reforzar con un poco de cinta aislante, un poco de cinta esta conexión para que no se salga, ¿vale? Si queréis reforzarla, pues tampoco sería mala idea ahora porque vamos a cerrar y no vais a tener acceso a esto. Si se os suelta esto, vais a tener que destrozar básicamente las alas enteras. Aseguraros que está bien, los colores de la conexión lo habéis hecho correctamente, etc. Y cuando ya estéis seguros, pues vamos a doblar el ala de la manera que os he explicado.
poner los servos de manera que no se estorben, a mí así no me estorban, ¿vale? Y ahí veo que efectivamente puedo hacer una doblez correcta. Entonces ahora ya viene la parte del pegamento. La parte del pegamento va a ser la siguiente. Lo vamos a hacer en dos partes. Aseguraros que tenéis bastante cola porque ahora vamos a utilizar un montón. Así es que siempre tener una barra a mano por si acaso no os quedéis sin cola a mitad del trabajo. Vamos a pegar esta zona de aquí. Primero, vamos a echar pegamento en las dos bandas dobles, aquí y aquí. Y vamos a poner también pegamento en toda esta de aquí, ¿vale? Toda esta hilera, de un lado a otro, le vamos a poner con pegamento, ¿vale? Y doblamos. Vale. Y ahora, en la parte de los listones. Perfecto. Y ahora sí que con un poquito de intensidad en el trabajo, para que no se nos seque, ahora sí que vamos a dar la vuelta. Los servos lo vamos a sacar del camino, que no nos molesten. Y aquí vamos a doblar. Súper importante, cuando dobléis tenéis que poner todo vuestro peso encima. Fijaros donde tengo yo las manos, justo encima de esta banda que queda en el medio del ala, ¿vale? Porque esto es lo que tiene que quedar perfectamente paralelo al suelo. Bueno, pues fijaros que esto ya estaría listo. Esta parte ya estaría lista. Esta es la más complicada. Vale, pues fijaros que esto ya estaría preparado. Ahora nos queda la parte trasera que le vamos a hacer ahora. Los dos servos los tenemos aquí ya preparados con el cable que nos sale por aquí para ir dentro del avión. Fijaros que el ala iría así, ¿vale? Es un ala baja, o sea que el fuselaje lo vamos a tener aquí encima. Vale, entonces ahora el siguiente paso va a ser, fijaros que voy a abrir toda el ala, ¿vale? En este de aquí, esta hendidura de aquí todavía no la he pegado, entonces lo que voy a hacer es que voy a abrir por ahí, ¿vale? Fijaros, no os preocupéis que no vamos a romper nada. Abrimos, perfecto. La idea es abrir un poquito para poder echar ahora bien de pegamento ahí, ¿vale? Y echar pegamento también en la parte final de esta zona, en lo que es el borde. Todo el borde de aquí hasta aquí. Para que cuando apretemos se nos pegue tanto la parte interna como esta parte y nos quede ya el ala perfectamente cerrada, ¿vale? Ahí y ahí. Perfecto. Vamos a ello. No se nos puede secar el pegamento. Vale, ya esa zona la tendría y ahora aquí un poquito también. Y una vez lo tenemos, nos vamos otra vez con la mesa y apretamos fuerte. Apretamos en todo el filo porque queremos que el filo nos quede bien cogido y nos quede bien apretado. Vale, y ahora si queréis reforzar un poquito, pues podéis reforzar por aquí con un poquito de pegamento extra. Si no os ha entrado suficiente, podéis meterle un poquito, un cordoncito y ya está. Ahora el último paso sería reforzar con un poquito de cinta. Fijaros que una parte sí que la hemos cubierto, pero la otra no. Entonces vamos a reforzar esta parte con un poco de cinta. Vamos a mejorar así la fuerza del ala. Este cable ya lo hemos sacado, ya lo podemos dejar por aquí. Vamos a dejarlos aquí que no nos moleste por ahora. Ahí estaría. Y esto de aquí pues podemos hacerle un cortecito para que baje y nos quede esa sección del ala pues también bien reforzada, ¿vale?
Vale, perfecto. Pues ahora solamente nos quedaría poner los servos en su sitio, que fijaros que ya han caído los dos prácticamente donde van. ¿Vale? Esto es muy sencillo, simplemente pues un pegotoncito y el servo a su lugar. No hay manera de ponerlo mal. Fijaros que ya viene preparada el ala para ponerlo en la forma y que no os equivoquéis. Y ahí está. Bueno, ahí sí tenemos un exceso, pues lo podemos limpiar. Vale, pues ahí nos quedaría este también en su lugar. Los dos en su lugar. En nuestro caso lo que vamos a utilizar va a ser unos 8 centímetros, ¿vale? Para hacerle el diedro a este avión. Para hacer el diedro en este avión, que es simplemente esa forma de V que tienen las alas, que lo que ayuda es a la estabilidad del avión, solamente vamos a tener que venir con nuestro cúter y la parte delantera del avión le vamos a cortar, porque le hemos puesto aquí un poquito de cinta, pues lo vamos a cortar, ¿vale? Lo podemos luego reforzar otra vez, pero lo vamos a cortar y le vamos a poner un palito de barbacoa, lo vamos a meter y vamos a hacer una cavidad de la misma manera que hemos hecho antes en la otra parte del ala, simplemente para tener un poquito de espacio con el que jugar, ¿vale? Vale. Y de la misma manera en la parte de atrás solamente, pero no hasta atrás del todo, simplemente un poquito por esta parte, pues lo mismo, solo un poquito. Y igual con nuestro palito le vamos a hacer un poquito más grande ese agujero. Vale, pues cuando tenemos ya el corte hecho por aquí, esto ya, fijaros que nos va a ceder bastante, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer va a ser buscarnos unos 8 centímetros, ¿vale? Más o menos, hasta ahí sería. Y simplemente pues os podéis buscar, pues no lo sé, alguna pieza o algunos libros que más o menos tengan unos 8 centímetros de altura, para luego apoyar esto sobre esos 8 centímetros. Es muy sencillo. En mi caso voy a utilizar simplemente mi cinta adhesiva. Mide unos 8 centímetros, pues perfecto. Le voy a dar pegamento por aquí, en la parte central donde le he hecho la hendidura. Luego le voy a poner esto aquí, apoyo, y todo esto ya me quedaría pegado. Darle ahí bien generosos de pegamento y meter ahí bien la pistola, que entre bien dentro. Y ahora levantáis y ponéis vuestro objeto de 8 centímetros ahí y apretáis en el otro lado. Súper importante apretar, ¿vale? Y ahora, si os sobra, podéis coger un cartón y eliminar lo que os sobre. Bueno, pues aquí, como veis, tenemos nuestra forma de V en las alas, que nos va a dar pues un poco de estabilidad cuando estemos volando. Bueno, pues ahora lo único que nos queda ya para terminar las alas es conectar los alerones, los vamos a conectar a nuestros servos. Para ello necesitáis un alambre, que nosotros usamos de 1,2 milímetros, esto viene en el kit si es que lo habéis comprado, y lo vamos a poner aquí con una de estas piezas, que también vienen en el kit, y las pondréis aquí. Entonces esta conexión sería de esta manera, así. Esto iría así. Y ahora pues necesitamos como está por aquí. Hacemos el primer corte. Primero la parte corta hacia un lado. Así. Y ahora la otra parte hacia el otro lado. Un poquito más. Bueno, pues vamos a comprobar hacia dónde tenemos que hacer el giro. Por aquí. Aproximadamente. Hacia allá. Entonces primero hacemos un giro y luego hacemos el otro. Ahí lo tendríamos.
estaría uno. Y aquí estaría el otro. Ahí está. Y ahora lo vamos a marcar dónde va y le hacemos un agujerito con el cúter sin pasarnos hacia abajo. Y ahora ya comprobamos que todo va bien. Ahí estaría. Y ahora ya simplemente lo pegamos de manera que el alerón quede alineado con el resto del ala. Le pegamos un poquito de pegamento. Y la pieza para adentro. En el hueco que hemos hecho. Bueno, pues ahora hacemos lo mismo en el otro servo. Primero tenemos que introducir el alambre en el cuerno del servo. Y si no os entra, pues siempre lo podéis hacer un poquito más grande. Ahí está, ahí me entraría, perfecto. Vale, y lo ponemos siempre perpendicular. Y ahora esto entraría... Así, perfecto. Y ahora vamos a medir para ver dónde tenemos que hacer el corte y dónde tenemos que hacer la Z. Sería más o menos poniéndolo recto como aquí. Vale. Pues ahora lo saco para poder trabajar más fácil. Aquí. Primero uno a 90 grados. Y luego el otro. Así. Ahí quedaría. Con un poquito de sobrante. Vamos a ver si lo hemos hecho bien. Pues ahí está. Vale, pues ahora ya marcamos donde caiga y en la marquita con el cúter finito le podemos hacer el rectángulo. Sacamos un poquito, no os paséis, para hacerle un huequecito a nuestra pieza y ahí quedaría, perfecto. Vamos a cortar el sobrante. Y ahora ya podemos darle con el pegamento y se nos queda fijo. Aseguraros cuando estéis pegando que el alerón y el ala está alineado, ¿vale? Porque si no, pues no lo vais a montar bien. Ahí. Y ahora ya dejamos secar y nuestras alas estarían terminadas. Vamos a continuar. Muy bien, pues ahora es hora de empezar a montar el fuselaje. Vamos con ello. El fuselaje, ya veis que es la pieza más obvia, la más grande que hay en el kit, y lo único que tenemos que hacer es, tenemos que cortar por aquí, que ya viene marcado, o lo tendréis en las líneas si os habéis descargado los planos, simplemente tenemos que repasar un poquito para ampliar el agujero sin pasaros, no queremos cortar todo el cartón hacia abajo. Una o dos pasadas muy finas, ¿vale? No os paséis. Y lo mismo en el otro lado. Despacito para no saliros. Ahí está. Y ahora simplemente vamos a abrir así. Eso es. Y este carril, esto que veis que sobra aquí,
lo vamos a cortar. Y para cortarlo, pues simplemente cogéis el cúter, le sacáis un poquito la hoja y vamos yendo todo lo más cerca del borde que podamos sin pasarnos, porque si nos pasamos vamos a hacer un agujero. Esto sale muy bien. Ahí estaría. Y ahora exactamente lo mismo con la otra parte. Ahí estaría. Y ahora lo mismo, lo que haya sobrado, un poquito, pues con la uña lo podemos sacar muy fácil. Muy bien, pues ahí lo tenemos. Perfecto. Y ahora esta parte es muy sencilla, lo único que queremos hacer es doblar esto a 90 grados, ¿vale? Para que nos quede así formar el fuselaje. Para ello vamos a utilizar una de las piezas que tenéis en el kit o en los planos, que esta es de hecho la tapa que vendría en esta parte de aquí, y aprovechándonos que estos son 90 grados, lo vamos a utilizar para guiarnos a la hora de pegar esto correctamente. Así es que vamos a hacerlo. Fijaros que para pegar no voy a echar el pegamento en el medio, el pegamento lo vamos a echar en el lateral de la parte interna, ¿vale? O sea, es decir, en esta parte de aquí. Fijaros. Ahí está. Y ahora ya subimos, presionamos la parte de abajo y nos aseguramos con esta pieza que tenemos 90 grados. Perfecto. Y presionamos por aquí abajo, que es donde tenemos el pegamento. La manera de pegarlo es esta pieza hacia allá. Y siempre asegurándonos esos 90 grados para que luego nos cuadre todo. Y ahora si queréis, podemos reforzar un poco la cara interna por aquí. Para darle pues un poquito más de fuerza. Solo un poquito. Ahí está. Y vamos a quitar el exceso con un cartoncito. Vale. Perfecto. Vale, antes de continuar por la otra parte, fijaros que esta parte de aquí del fuselaje viene medio abierto. Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar una de nuestras varillas de madera para hacer este agujero más grande. Esto es importante hacerlo antes de que cerréis el fuselaje, porque si no os va a costar mucho. Simplemente así hacemos esto un poquito más grande y en esta parte pues igual. Perfecto. Porque esto fijaros que va a ir así y tiene que cerrar hacia adentro, de esta manera. Bueno, pues ahora ya podemos seguir y podemos pegar la otra parte. Vale, pues de la misma manera, la cara interna es donde la vamos a pegar, siempre por aquí. Vale. Pero ya levantamos, apretamos y buscamos esos 90 grados con nuestra pieza. La cola es muy sencilla, fijaros que vienen estas dos piezas y es muy sencillo, tenéis simplemente que encajar una en la otra, fijaros que tenéis unas líneas de referencia para saber dónde está el centro y esto tendría que cuadrar justo con esto de aquí arriba. Fijaros cómo va a entrar ahí y fijaros que esta esquina de aquí es la que tiene que llegar
hasta ese punto. Y luego aseguraros que está recta. Esa sería la posición de la cola como deberíais tenerla, ¿vale? Bueno, pues ahora que tenemos esto claro, lo que vamos a hacer primero es preparar las dos piezas. Para ello vamos a tener que cortar de la parte del estabilizador, vamos a cortar esta parte de aquí hasta el final. Esto sin miedo hasta el final que tenemos que calar. Y la otra igual. Hay que cortar hasta el final. Y ahora esta línea más larga, simplemente le damos una pasada como antes, muy finita, sin calar hasta abajo, para que se pueda doblar. Podemos darle un par de pasaditas finas para asegurarnos. Vale. Y ahora ya deberíamos... Así está. Fijaros como ya nos gira. Perfecto. Y ahora lo único que tenemos que hacer es... como ahora mismo ya nos estaría girando, fijaros que el elevador iría así, nos estaría girando para abajo, pero para arriba no nos gira. Entonces para esto tenemos que hacerle un corte a 45 grados a esta parte de aquí. Simplemente doblamos, nos vamos al filo de la mesa y muy sencillo, cogemos a 45 grados el cúter y hacemos ese corte. Así, hasta el final. Y ya con este corte, fijaros como ya sube hacia arriba y hacia abajo. Todavía suena un poco porque nos está dando en la parte esta que hemos cortado. Entonces para ello podemos coger nuestro palito de madera y repasar para agrandar un poquito esta parte de aquí y que no nos roce. Con este igual. Por un lado y lo vamos a repasar por el otro para asegurarnos. Y fijaros cómo enseguida se abre el agujero y ya va pues mucho mejor. Vale, esta ya estaría. Vamos a hacer lo mismo con el timón de cola. Pues de la misma manera, la parte que vamos a calar hasta abajo va a ser esta parte de aquí, que viene ya marcada. Y ahora esta de aquí, pues si todavía la pieza no os gira, la repaséis un poquito, en este caso esta ya estaría, entonces simplemente pues lo puedo girar y ya la tendría, ¿vale? Y entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser el mismo corte allí, lo vamos a hacer en esta parte de aquí. Doblamos otra vez, nos vamos a la mesa, al filo y otra vez a 45 grados. Con cuidado de no calar. Ahí estamos. Y ahora con esto ya tendremos que ser capaces de girar para los dos lados. Fijaros que ahora mismo todavía me está dando un poco porque tengo que repasar esto de aquí. Donde me está dando es en esta parte de aquí. Aquí, justo en la junta. Entonces lo que voy a hacer es con el palito, otra vez, con la parte de la punta, voy a meter ahí la punta y sacamos hacia afuera. Así. Y por el otro lado igual. Desde justo la unión hacia afuera. Vamos a meter un poco la parte un poquito más gruesa para asegurarnos. Y vamos a ver. Claro, ahora ya tiene un giro, fijaros. Esto ya es un giro pues bastante amplio. Y sobre todo tiene que girar sin que haga rozamientos y que os cueste a vosotros mucho. Porque si no luego pues va a ser más trabajo y va a ser más difícil que el servo os haga los giros con suavidad, que es lo que necesitamos. Pues ya tenemos las dos piezas preparadas. Ahora la parte última, que sería simplemente ensamblar una en otra. Y para esto simplemente vamos a, como os he comentado, aquí tenéis estas líneas de referencia, ¿vale? Para saber dónde está el centro. Ponemos esta encima del elevador, el timón encima del elevador, y nos vamos a las líneas justo hasta ahí. Y nos aseguramos que está recto. Fijaros que tenemos que asegurarnos que tenemos juego de sobra dentro de este hueco del timón
para subir y bajar el elevador, y lo mismo con el timón de cola, ¿vale? Esta parte es un poco complicado si lo tenéis que hacer solos, pero yo lo voy a hacer solos para que veáis que tampoco necesitáis ayuda, ¿vale? Entonces, la idea es, voy a echarle pegamento por aquí y rápidamente lo voy a mantener así con 2 dedos, y con la otra mano me voy a asegurar de que está a 90 grados. Y con el dedo que me sobra, arriba, le voy a poner a 90 grados así, ¿vale? Entonces, vamos a ello. Se me ha movido un poco, pero no pasa nada. Lo ponemos en posición, porque puedo ver desde aquí. Y ahora le pongo eso a 90 grados. Perfecto. Y ahora fijaros cómo tengo todo el conjunto agarrado con mis 2 manos, y eso ya está secando y está a 90 grados. Pues ahora ya que lo tenemos pegado por un lado, le vamos a dar otra tirita en el otro, y bueno, asegurarnos que está a 90 grados, que si lo hemos hecho bien en el paso anterior, esto ya no debería ser de dificultad porque ya lo hemos hecho antes. El último detalle en la cola sería pegar esta parte de aquí abajo, muy sencillo. Simplemente fijaros que quede alineada con esta de aquí y ya está. ¿Dónde está? Ahí me queda alineado. Para continuar con nuestro fuselaje, ahora vamos a utilizar una de las 2 tapas que tenemos, que es la tapa que viene para la parte de arriba. Fijaros que esto es lo que nos va a terminar ya de cerrar el fuselaje, y ya nos quedaría el hueco donde vamos a insertar la cola por la parte de arriba. Para ello la vamos a preparar. Simplemente tenemos que quitar, como siempre, la parte de los laterales, ¿vale? Le hacéis una incisión pequeñita y ahora ya lo dobláis y vais a sacar el cartón como siempre, sin romper el papel del final, solamente el cartón. Y ahí nos queda simplemente el papel. Perfecto. Lo mismo por la otra parte. Lo abrimos con el dedo, así a 90 grados. Y ahora pues con el cúter lo sacamos. Ahora lo importante es que esto nos quede centrado, ¿vale? Que no nos quede ni para un lado ni para otro, que nos quede centrado. Y para eso yo os recomiendo que utilicéis algo que os sirva de alineación. A mí esta pieza para hacer cortes, que tiene ya las líneas, me viene muy bien, porque lo que voy a hacer es alinear el fuselaje, la parte de aquí la voy a alinear con una de estas líneas, ¿vale? Y la otra ya me quedaría alineada con otra. Y esto me va a dar más o menos una idea de hacia dónde tengo que ir, si tengo que ir más hacia acá o hacia acá, ¿vale? Primero tenemos que establecer esta forma alineada, así es que lo que tenemos que hacer es abrir estas patas, así, y ahora le vamos a poner pegamento en cada una de las dos hendiduras y buscar esa forma al 50%, que no nos quede ladeado ni para un lado ni para otro. No necesitáis demasiado. Así. Y ahora lo alineamos. Y ahora sí que vamos a buscar ese centro que estábamos diciendo. Ahí. Fijaros como al final las 2 puntas ya se están tocando. ¿Vale? Esto es perfecto porque luego la cola va a ir insertada aquí con un poquito de presión. Un poquito de jarabe. Es café. Un poquito de café. Pues una vez que tengo esto, ahora ya sí que puedo
proceder a poner la tapa de aquí, que ahora es muy sencillo porque ya tengo la forma. Entonces simplemente es poner el pegamento. Recordar que siempre en el lateral no lo pongáis en el papel porque el papel no tiene fuerza, es el cartón el que tiene fuerza. Lo ponemos en un lado y en el otro. Lo vamos a hacer todo del tirón. Le vamos a dar un par de buenas tiras de pegamento y lo colocamos encima simplemente para tener esa base sobre la cual vamos a poner luego la cola. Y otra tira. Bien generoso. Y ahora sin quemaros, que no es fácil. Eso es, lo soltamos y que quede bien ajustado de atrás. No os preocupéis por el papel, porque el papel se pega fácil. ¿Vale? El papel pega fácil y no lo hagáis con el dedo, porque si pegáis el papel con el dedo os vais a quemar 100%. Ahora el siguiente paso va a ser hacer la unión entre el fuselaje y la cola, que ya lo tenemos preparado, o sea que va a ser muy sencillo. Y esto descansa justo ahí encima y nos hace tope aquí, ¿vale? Entonces lo que tenemos que buscar, que es importante, es otra vez alineación. Podéis poner esto en cualquier cosa que os dé más o menos una referencia de que está recto, como esta base de corte, y ponerlo de manera la más perpendicular posible. Vamos a dar pegamento aquí, aquí y aquí también, ¿vale? Esto va a ser la base fundamental. Y luego vamos a reforzar después. Pero primero vamos a pegar en estas tres zonas. Y lo colocamos lo más perpendicular posible que podamos a todo el fuselaje. Esto va a ser importante. Entonces vamos a ello. Un poquito de pegamento aquí, un poquito aquí y un poquito aquí. Y le voy a echar aquí un poquito en el medio porque es también donde va a ir la cola. Meter esto por aquí por medio y ahí que quede alineado más o menos de manera perpendicular, ¿vale?, al fuselaje y también en este plano, ¿vale? Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a reforzar pues por las uniones principales, ¿vale? Vamos a reforzarlo, que nunca está de más. Un poco por aquí y otro poco por aquí. Bueno, pues ya que tenemos nuestro fuselaje terminado y con la cola ya bien fija, ya está bastante, pues muy bien montada, está ya estable, ahora vamos a montar los servos de la parte de atrás, de la parte de la cola, ¿vale? Entonces ya los tengo aquí y nada, es muy sencillo, lo único que tenéis que hacer es cogéis el servo, le ponéis el cable, lo metemos por dentro porque tiene que ir por dentro y fijaros cómo ya va a caer perfectamente en cuanto lo metáis, va a caer en posición y ahí tendríamos uno y en el otro lado fijaros que hay un poco de espacio para cada uno, o sea que no se van a chocar cuando los metáis los dos, van justo uno a continuación del otro, ¿vale? Ahí quedaría uno y otro perfectamente. Un poco de pegamento en las pestañas y para adentro, con eso tenemos de sobra. En una y en la otra y con eso lo vamos a pegar perfectamente. Ahí está. Un poquito aquí y otro poquito aquí. Y con eso tenemos más que de sobra para dejarlo caer en posición y pegar. Vale, pues ahora vamos a conectar primero este de aquí, que es en mi caso el de la derecha, lo voy a conectar a esta parte de aquí, ¿vale? A el timón de dirección. Para ello, pues cojo
mi alambre que tendréis en el kit, y si tenéis los planos, pues simplemente alambre galvanizado de 1,2 milímetros aproximadamente os va a servir bastante bien. Y entonces vamos a medir más o menos cuánto necesitamos. Pues voy a poner la pieza como por aquí, así que me voy a dar un poco de margen y hasta aquí. Esto es lo que necesitaría. Vale. Y ahora ya puedo pasar una parte, ¿vale? Y ahora ya sí que cogemos una de las piezas que irían para la conexión a la superficie de control y decidimos dónde ponerla, que en este caso sería aquí. Y ahora si apretáis, pues vais a hacer la marquita, igual que anteriormente. Podéis hacer el corte para sacar un poquito del cartón pluma, hacer un pequeño agujero, no lo caléis, no paséis hasta abajo. Y ahora ya esta pieza quedaría aquí dentro. Aseguramos que está bien, perfecto. Y ahora ya, como sabemos dónde va a estar, ahora ya sí que podemos medir perfectamente aquí donde tenemos que hacer la doblez, que sería en este caso aquí. Vamos a tirar hacia arriba y otro hacia la derecha. Y ahí tengo mi Z. Un poquito de pegamento. Metemos la pieza en su agujero. Y nos aseguramos. Bien, está en posición neutral. Vale, pues ahora ya vamos a hacer el siguiente, que sería el elevador, que es exactamente la misma operación. Ya he cortado el alambre más o menos que necesito. Y ahora voy a coger mi pieza, ¿vale? Que más o menos vamos a marcar dónde la queremos. Es aproximadamente por aquí, la vamos a poner. Y voy a hacerle la marca. Vamos a hacer la marca. Y ahora sacamos el papel, un poquito de cartón. Ahora sí que podemos medir perfectamente dónde tenemos que hacer la doblez aquí. Esta es. Y vamos a hacerla hacia acá y hacia allá. Esta iría hacia mí a 90 grados. Esa es. Y ahora lo mismo hacia arriba. Ahí la tengo. Y ahora, si hemos hecho todo bien, este entra así. Debería caer donde queremos. Pues nada, y tendríamos ya los controles de la cola. Ahora estos dos cables irían al receptor, ¿vale? Que ya iría por aquí dentro, y fijaros que justo en este espacio es lo que va a estar cubierto por las alas. Y las alas con su cable Y, pues lo mismo, el receptor iría más o menos por esta zona central. Y luego ya pues la zona de adelante para el motor con el ESC. Bueno, pues nuestro Messerschmitt está empezando ya a coger forma. Tenemos las alas ya terminadas, tenemos el fuselaje con los servos. Ya nos quedan pues varios detalles que son casi más estéticos, pero le van a dar bastante diferencia a nuestro avión. Vamos a coger esta tapa que hemos utilizado antes a modo de escuadra de 90 grados, y esta tapa es la que va aquí, ¿vale? Justo en la parte del morro.
la batería y todo lo que es el motor va a ir justo encima, pero la vamos a ir ya pegando. Entonces, lo que vamos a hacer, la vamos a preparar, que vamos a tardar muy poquito. Simplemente lo que tenéis que hacer es darle un cortecito aquí, ¿vale? Y ahora sacar, como siempre, los laterales con un par de cortes. Y estos laterales los sacamos. Eso va a ser muy sencillo. Ahí sale uno. Así que lo podemos pelar muy fácilmente. Vamos a hacerlo incluso con el dedo si no queréis utilizar el cúter. Ahí lo tenemos. Y ahora lo que tenéis que hacer es, con esta línea de aquí, esta línea lo que nos va a permitir es girar esto, que coja, digamos, la forma hacia arriba, ¿vale? Para que nos dé esa forma un poco redondeada. Claro, así va muy forzado, entonces lo que tenéis que hacer para permitir ese giro es coger otra vez con vuestro palito de madera y hacer este hueco, hacerle un carril, transformarlo en un carril. Así. Ahí. Y ahora fijaros cómo ya nos permite subir hacia arriba. Y ahora ya va a ser tan sencillo como pegarlo aquí, en posición, lo alineáis a la parte de atrás y fijaros como ya el solo nos queda perfecto hasta la parte de adelante y ya nos quedaría cerrado todo el morro. Pues vamos a pegarlo. Le damos como siempre pegamento en el lateral, uno y otro, y lo pegamos en su posición. Abro ahí un poquito, perfecto. Cuando esté... ¡Ay, me he quemado! Y cuando esté en posición, para no quemaros como yo, podéis utilizar alguna cosa, una varita o cualquier cosa que os ayude a no quemaros. Y ahora esta parte de aquí, pues exactamente lo mismo, la podéis doblar así como he hecho yo y le pegáis un poquito de pegamento por un lado y lo mismo por el otro. Ahí está. Y ahora ya simplemente va a caer él solito en su posición. Y ahora tened cuidado que os podéis quemar. Así. Vale, aviadores, pues ánimo que ya casi lo tenéis. No os preocupéis que seguro que estáis menos cansados que yo. Bueno, vamos a continuar. Los que tengáis el kit vais a ver dos trozos de cartulina y los que no, pues simplemente esto es cartulina que podéis conseguir en cualquier sitio, un poquito más gruesa que el papel, ¿vale? Para que tenga un poco más de consistencia, pero al final es cartulina. Y luego tenemos estas 7 piezas que, bueno, no quiero que os liéis. Entonces, al principio os lo expliqué, pero ahora lo vamos a ver otra vez para que lo tengáis claro cómo distinguirlas y cuál es cuál. Vais a ver que hay 3 que son muy planas, ¿vale? Perdón, 4 que son muy planas. Son estas 4. Y 3 que son como más picudas, ¿vale? Estas picudas van a ser para la parte de atrás. Como están claras, las vamos a dejar en un lado y vamos a empezar por la parte de adelante que quizá tenga más dificultad. De las 4, aunque parezcan iguales, no lo son. Fijaros que hay claramente una que ya destaca porque es más finita. Hay otras 3 que parecen iguales, pero no lo son. Entonces, os recomiendo que las pongáis así, ¿vale? No sé si se ve. Y vais a ver que una de ellas es un poquito más grande que las otras 2. Vale, pues esa es la de atrás. Y las otras 2, que son exactamente iguales, irían en esta posición, ¿vale? Y ahora, eso se traduce al avión de la siguiente manera. La de adelante va adelante del todo. La de atrás del todo, y las del medio, pues, en el medio. Y esto quedaría así. Ahora, si os fijáis, de las 2 cartulinas que tenemos, hay una que tiene una apertura, que esto es para la cola. La vamos a dejar atrás con las otras 3 piezas. Y esta de aquí es la que necesitamos para la parte de adelante, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, la vamos a situar en esta parte. Y fijaros que es como un trapecio. Hay una parte un poco más gruesa que otra. La parte más ancha
va a la parte de atrás y la parte más fina a la parte de adelante. Es decir, que va a quedar situado tal que así, ¿vale? Esto es para que os hagáis una idea de cómo funciona. Fijaros que esto tiene bastante largo. Más de lo que necesitáis, de hecho, pero es para que vosotros reguléis la anchura de lo que sería donde va el piloto. El piloto va a ir, fijaros que a partir de aquí hacia atrás va a ir la otra pieza, ¿vale? Donde tenéis la apertura. Así es que de aquí no nos podemos pasar. Entonces, esto queremos que cubra, pues más o menos hasta aquí y hasta allí. Si utilizamos la pieza entera, nos quedaría un espacio para la cabina tal que así. Depende si lo queréis más grande o más estrecho, esto ya es vuestra preferencia. Pero, bueno, lo suyo es que cubra un poquito más de donde termina nuestro cartón pluma en la parte de adelante, ¿vale? Un poquito más de aquí. Entonces vamos a ello. La primera está clarísimo que la tenemos que poner en todo el filo, ¿vale? La más pequeñita. Así es que simplemente un poco de pegamento, nos lo pensamos y la plantamos aquí, adelante del todo. Muy sencillo, no vais a confundiros porque es muy sencillo de poner. Sí, simplemente que quede un poquito centrado en el fuselaje y ya está, muy sencillo. Ahora, lo suyo es que coloquéis la de atrás la siguiente, para luego definir cuál es un poco el centro. La de atrás, recordad que es la más grande. Entonces, simplemente para saber hasta dónde podéis llegar, podéis utilizar la cartulina. Pues mi cartulina me llega hasta aquí. Vale, pues lo quiero poner casi hasta el final. Vale, perfecto. Pues la podemos poner aquí. Y esto va a ser la cabina para nuestro piloto, que si luego queréis poner algún piloto o bueno, hacer algún extra, alguna cabina, etcétera, pues este sería el espacio donde lo podéis hacer. Así es que ahora que ya tenemos la medida, lo vamos a pegar. Aquí, hemos dicho, tal que aquí. ¿Vale? Eso es. Perfecto. Fijaros que es muy sencillo de pegar porque como tiene una buena superficie, pues va a quedar perpendicular perfectamente. Y ahora las otras dos piezas me van a caer en el medio. Justo, pues más o menos, tampoco es que tengáis que sacar una regla y un compás para hacer números, pero más o menos que veáis que son equidistantes, ¿vale? Una por aquí y otra por ahí. Pues así estarían bien. Pegamos una y la otra. Una por aquí. Y ahora ya el espacio que me queda es para la última. Vale, pues ya lo tendríamos preparado. Ahora simplemente es, fijaros que la cartulina me va a venir así. Fijaros como ya más o menos va cogiendo esa forma. Ahora ya lo que decidáis. La cartulina es un poco más larga de lo que necesitáis, pero esto es aposta para que vosotros reguléis si queréis más atrás, si queréis más adelante. Yo en mi caso la voy a cuadrar justo con la parte de atrás, ¿vale? Así. Y en la parte de adelante le voy a dejar que sobre. Y luego ya si quiero, pues la corto. Y fijaros que la cartulina, como es un poco rígida, lo suyo es que vayáis un poco al pico de la mesa y le deis un pelín de forma, sin estropearla demasiado, pero que le deis un poco de forma para que esto luego, pues, os haga mejor esa forma circular. Y ahora me va a ser mucho más sencillo pegarlo. La parte más ancha hacia atrás y la parte más estrecha hacia adelante. Y ahí, más o menos, lo tendría, ¿vale? Ahora, para pegarlo, es muy sencillo. Me voy a ir primero a uno de los laterales y le voy a dar pegamento aquí, toda esta parte. Y voy a venir con la cartulina y lo voy a sujetar tal que así. Tened cuidado, no os queméis porque esta fase, ya te digo que te quemas con mucha probabilidad. Así es que tener a mano alguna pieza sobrante o algún cartón o algo para apretarlo sin que sean vuestros dedos directamente. No hace falta que pongáis demasiado porque esto es
cartulina y se pega muy fácil. Y aquí pues mejor si os ayudáis, como os digo, de algo que no sea vuestro dedo, que no le duela quemarse. La siguiente parte va a ser ya taparlo todo. Para taparlo todo tenemos que darle pegamento a todos nuestros arcos, ¿vale? 1, 2, 3 y 4, y al filo, directamente lo vamos a hacer en el filo de la cartulina, es decir, le damos aquí un poco y luego a los 4 arcos y ya tapo así con los dedos y lo dejamos ya cerrado. Un poquito en cada uno. 2, 3 y 4, y ahora directo en la cartulina. Un poquito. Vale, y ahora vamos con todo hacia abajo. Y ahora si cogéis algo que os ayude para que os lo pegue sin que os dejéis los dedos. Vale, ya que le he dado, lo he pegado primero del lado y ahora lo apoyo arriba en los arcos para que me coja esa forma. Pues ahora lo mismo vamos a hacer con la parte de atrás. Fijaros que la parte de atrás ya solamente son 3 arcos los que tenemos que poner. El primer arco está clarísimo, es en la parte de adelante del todo. Ahí. Ahora, el segundo. Fijaros que también tenéis una manera de verlo. Si este arco lo pongo aquí, queda muy pequeño. Si lo pongo aquí, me sale por los lados. Tengo que buscar un poco donde el arco sea de la anchura del fuselaje. Fijaros que ahí me quedaría bien. Este queda bien adelante, que es donde debe de ir. Y ahora, el pequeño, ¿dónde lo pongo? Pues lo mismo. Fijaros que podéis ir echando hacia atrás y cuando veáis que el arco justo me toca las dos partes del fuselaje, ese es su sitio. Cada uno donde los hemos puesto. Y este aquí. Pues ahora, de la misma manera, esto, fijaros que ya nos cuadraría con la parte de atrás de la cola, ¿vale? Si veis que va muy justo, pues bueno, si lo queréis abrir un poquito más, pues también podéis hacerlo. Y nos iría justo aquí arriba, ¿vale? Así. Vamos a hacer lo mismo, vamos a irnos al pico de la mesa y vamos a forzar un poquito. Y ahora rápidamente coloco la parte del medio y donde me caiga es donde tiene que ir. Ahí. Ahora me vengo aquí, pongo la parte del medio, me aseguro que esté en posición, voy a un lado, voy a otro y ahora voy así que lo cierro. Ahí el primer arco, un poco en el segundo, un poquito en el tercero, y ahora la cartulina por el lado último, en el filo donde sé que va a caer, y ahora con todo bajamos y lo ponemos en su posición con un cartoncito porque me estoy abrazando, si no. Ahí está. Pues ya tenemos nuestro fuselaje totalmente terminado. Ya se va pareciendo más a un BF-109, ¿a que sí? Muy bien, amigos de la aviación, ya casi tenemos nuestro Messerschmitt. Aquí le tenemos las alas por un lado, el fuselaje por otro. Ahora ya nada más que nos queda, pues, juntar las dos partes. ¿Cómo lo vamos a juntar? Pues va a ser muy sencillo. Lo vamos a poner en donde corresponde, aquí con los cables por dentro, y simplemente vamos a marcar donde tenemos que hacer unos agujeros con nuestras varillitas de madera. Más o menos, pues uno de ellos
lo podemos hacer por aquí, ¿vale? Entonces simplemente vamos a pasar ahí y aseguraros que pasamos lo más recto posible, ¿vale? Y ahí tendríamos la primera parte donde van a ir nuestras alas enganchadas. Y ahora ya la podemos cortar. Que nos quede un poquito por cada lado, ¿vale? Porque es mejor en este caso. Ahí está. Y en la parte de atrás, pues me vendría como por aquí. Pues ahora lo mismo. Vamos a meter el palito por aquí. Y de la misma manera vamos a tirar y que nos quede pues medianamente recto. Y ahí seguimos pasando. Perfecto. Y nos dejamos pues también un buen trocito, porque luego hay que pasar las gomas y es mejor no andar demasiados casos. Bueno, pues las montamos encima y ahora simplemente con dos de las gomas que tenéis en el kit, y si no pues unas gomas que tengáis por casa que tengan suficiente presión, vamos a pasar de adelante a atrás. Ahí tendría una y sujetamos mientras ponemos la otra para equilibrarla. Ahí está. Ahí más o menos. Fijaros como ya tendríamos nuestro maravilloso Messerschmitt listo. Vale, ahora antes de seguir emocionándome con lo bonito que es el BF109, vamos a quitar las alas, ¿vale? Porque ya sabemos que están bien, están correctas. Pues fijaros que las gomas, al ponerlas, sí tienen que tener bastante presión porque es una ala baja y después evidentemente el ala se tendería a salir si no hay suficiente presión. Y muchas veces lo que pasa es que el cartón pluma por la parte de atrás de la propia presión se nos va a ir desgastando. Así es que lo que podéis hacer es más o menos calcular dónde nos va a dar la goma, por dónde nos va a pasar, y con un sobrante de los palitos de madera le vamos a plantar un palito de madera aquí, para que esa presión la ejerza sobre el palito de madera. Y le ponemos el palito aquí. Y le ponemos esto a modo de refuerzo. Y lo que vamos a hacer son nuestras conexiones. Cogemos nuestro receptor y estos dos servos pues ya los conectamos al receptor. En esta ocasión hemos utilizado un cable Y en las alas. Entonces el cable Y nos va a ir al receptor en un canal solamente. Y entonces tenemos estos dos servos. Bueno, para el tema de las conexiones, si queréis, lo que podéis hacer es podéis ir al vídeo que os voy a dejar aquí arriba de Skinny Dumbo. En la parte de la descripción tenéis todas las secciones. Podéis ir a la sección de electrónica, donde os explico con todo lujo de detalles cómo conectamos absolutamente todo, para que no tengáis ninguna duda, ¿vale? O sea que ahí lo podéis consultar, porque las conexiones serían exactamente las mismas que en este avión. Además, el pack que utilizamos es el mismo, es el pack Colibrí, que también lo tenéis en la descripción por si lo queréis comprar en nuestra tienda, y así nos echáis una mano a seguir haciendo aviones tan chulos como este. Hacemos las conexiones y ahora tendría el motor, que ya lo he puesto en uno de nuestras piezas diseñadas por nosotros en 3D, que es perfecto para sujetar el motor con un par de tornillos, ¿vale? Y esto va encajado en la parte de delante. Entonces, esto lo conectamos como siempre al ESC, ¿vale? No voy a dar muchas explicaciones del tema de la electrónica porque, como os digo, lo podéis consultar en el vídeo que os he comentado. Esto iría ya en la parte de adelante, entonces voy a empezar ya a pasar toda la electrónica por aquí. Así. Esto luego me ocupo de ello. Y aquí ya tengo mi variador, mi ESC. Ahora este cable,
¿vale? Va a nuestro canal número 3. Nos quedaría conectar la parte de las alas, ¿vale? Con nuestro cable Y. Vamos a sacar esto porque me molesta ahora mismo para hacer la conexión. Esto iría a nuestro canal número 4. ¿Vale? Queda ahí un poquito justo, pero queda bien. Podemos meterlo todo perfecto. La última pieza, que sería para poner en la parte de atrás del fuselaje, la vamos a preparar en un segundito. ¿Vale? Es muy sencilla. Vale, como siempre, lo sacamos. Y ahora esta pieza, pues simplemente la vamos a poner aquí arriba. De hecho es la parte de abajo. Y va pues, como debe de ir, un poquito a presión. Ahí está. Ahí ya metida. Entonces esta pieza tenéis dos opciones. Podéis... Ahí está, ahora sí. Tenéis dos opciones. Podéis o bien coger una goma, simplemente cuando quitáis las alas y le pasáis una goma y lo dejáis con una goma, o la pegáis igual que el resto. Lo del tema de la goma, ¿por qué es? Bueno, porque si queréis tener acceso a la electrónica de manera más sencilla, necesitáis alguna manera de hacerlo. Evidentemente tenéis el hueco de las alas, pero aquí realmente el receptor está un poquito más atrás. Entonces, bueno, esto ya te digo que es un poco cuestión de gustos. Si lo queréis dejar, va bastante a presión y simplemente con que le paséis desde el fuselaje una gomita por alrededor, la podéis sujetar. Y si por estética pues no os gusta, pues le dais pegamento, lo cerráis y no pasa absolutamente nada. Y ahora ya la última parte del montaje es simplemente montar la parte del motor, que es muy sencillo. Fijaros como ya con la pieza que viene impresa ya está perfecta para la parte esta del fuselaje, es de la misma anchura. Entonces simplemente pues ahora es un poco cuestión de gusto si queréis sacar el motor más o meterlo más dentro. Dos cosas que tenéis que tener en cuenta a la hora de ponerlo más adelante o más atrás. Si lo ponéis más adelante, vais a tener peso más adelante, para el centro de gravedad, quiero decir. Si por estética queréis cubrirlo, lo podéis meter un poquito más atrás. Pero tenéis que tener en cuenta que este avión necesita, como es un avión ya de ciertas dimensiones, necesita bastante peso adelante para compensar pues el peso que tiene la parte de atrás, con la cola, los servos y todo. Entonces, tened esto en cuenta porque a la hora de colocar la batería normalmente se estabiliza bien con una batería de unos 2200, pero incluso con ese tipo de batería se os puede quedar corto. Entonces, bueno, podéis meter baterías más grandes, por supuesto, pero bueno, os va a subir más el peso del avión. Este avión estaba en unos 700 y pico gramos. Entonces, más o menos con una batería de 2200 y con este motor y esta electrónica. Tampoco, bueno, lo podéis pasar si queréis un poco más, pero bueno, así como a mí por lo menos me gusta como vuela. Entonces lo que digo, es decisión un poco vuestra donde pongáis exactamente el motor y la sujeción del motor. Tened en cuenta otra cosa, a la hora de ponerlo más arriba o más abajo, lo suyo es que esté alineado, ¿vale? El motor tiene que estar alineado con el estabilizador, así es que más o menos seguir un poco la línea del estabilizador y bueno, pues más o menos una cosa como algo como así, pues sería una buena manera de ponerlo. A mí así me da buenos resultados y me vuela bien, o sea que por aquí lo podríamos poner. Bueno, y ahora más o menos, con un palito vamos a calcular dónde queremos ponerlo. Pues simplemente la altura, vamos a poner como por aquí, y hasta aquí, me voy a ir. Lo quiero meter un poquito más dentro, aquí.
Y ya cuando lo tengamos, vamos a hacer el agujero y ahora el agujero con el palito y ahora lo saco y voy a buscar el agujero dentro del motor. ¿Vale? Y ahora yo lo estoy viendo, entonces ya lo veo pasar, lo paso al otro lado. Aquí muy importante, ¿vale? Que cuando todavía lo he pasado solamente de un lado, tengo que atravesar hacia el otro. Tener cuidado de que más o menos esté pues, medianamente recto, ¿vale? Y ya cuando creáis que está en una buena posición, termináis de atravesar. Ahí lo tengo. Vale, ya tendría la primera parte, ¿vale? Y ahora, ¿cómo hacer el segundo agujero? Pues muy sencillo. Ahora podéis sacarlo, cojo un palo y lo paso por aquí, en los dos agujeros que ya he hecho. Y esto ya me va a dejar perfecto mi sujeción donde yo la quiero. Y ahora con otro palito, asegurándome que está recto, pues ya hago este primer agujero. Ahí lo tengo. Y ahora ya me aseguro que tengo ese primer agujero hecho donde debo. Ahora ya lo saco, lo volvemos a meter. Y ahora ya busco mi primer agujero. Por donde tengáis mejor acceso. Yo veo mejor por aquí. Aquí lo tengo. Ahora ya no lo forcéis para no hacer más agujeros de la cuenta. Así. Uno por aquí. Y ahora el otro ya deberíais poder encontrarlo sin ningún problema. Y ahora ya podemos traspasar. Estupendo. Perfecto. Y ahora ya podemos cortar donde queramos. Y ahora sí que sí, os presento al Messerschmitt. Pues muy bien, espero que hayáis disfrutado del montaje y bueno, ahora si toda la parte de la electrónica no la tenéis clara, os voy a dejar aquí un vídeo en el que explico electrónica para aquellos que no lo habéis hecho nunca, para que sepáis cómo funciona la electrónica básica de un avión. Es muy sencillo, es un vídeo cortito. Y si queréis algo más específico, aparte de ese vídeo, os voy a dejar aquí otro, donde es la construcción del otro modelo que hemos hecho, el Skinny Dumbo, que es un avión de principiantes, donde en la parte del final podéis saltar directamente y ver cómo se hacen todas las conexiones y os explicamos todo con todo lujo de detalles, o sea que lo podéis ver en ese vídeo. Luego, aparte, evidentemente, ahora pues este recién construido Messerschmitt está totalmente en blanco y lo podéis pintar. O sea que también os aconsejo que echéis un vistazo a este otro vídeo donde os digo cómo podéis pintar estos aviones de manera muy sencilla y no tenéis por qué complicaros y tardar demasiado. Depende del nivel de detalle que queráis obtener y bueno, pues lo fino que queráis hilar. Pero realmente con una pintura en spray esto se pinta muy fácil y muy rápido. Y luego, si también sois principiantes, os voy a dejar otro vídeo aquí que hice con unos consejos antes de volar el avión. Y ya por último, os voy a dejar unas imágenes de este avión ya pintado y nos vamos a ir al campo de vuelo y vamos a disfrutar un buen rato con él. ¿Listo? Sí.
Espero que os haya gustado mucho este vídeo de construcción de nuestro Messerschmitt Bf 109. No os olvidéis de darnos un like, de suscribiros por favor para poder apoyar este canal y que podamos seguir creciendo y crear una comunidad que siga construyendo este tipo de aviones. Dejadme algún comentario abajo si queréis, o mandarnos vuestras fotos de vuestros modelos, que nos encantará verlas. Así es que nada, muchas gracias y hasta la próxima, aviadores.